Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y como cada viernes nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que se encuentra disponible en la plataforma del IMER Radio. Y también nos pueden escuchar a través de diversas plataformas digitales en donde se escuchan las estaciones oficiales del país. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante con una invitada especial y vamos a platicar justamente del tema de las fake news y la libertad de expresión. Pero bueno, nosotros tenemos entendido que la libertad de expresión es un derecho que tenemos como personas a pensar y a compartir con otras nuestras ideas, nuestras reflexiones y opiniones. Es decir, esto incluye el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Es una forma de libertad para recibir y difundir ideas, opiniones e informaciones por cualquier medio y con personas no solamente del país, sino también con personas de otros países. Y nadie tiene derecho a prohibir o limitar la libertad de expresión en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, hay algunos puntos que podrían restringir este tema de la libertad de expresión y también el tema de las fake news, que tenemos que estar muy alertas de lo que se comparte en redes sociales. Y para esto tenemos un invitado especial, quien es el abogado y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y también comisionado de InfoCDMX, el abogado Julio César Bonilla. Bienvenido a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Jessica, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo fuerte a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias a usted. Y pues bueno, ¿cómo está el tema de las fake news y cómo está el tema de la libertad de expresión? Es un tema central a debate en el siglo XXI, querida Jessica. Es cierto que hoy la evolución de los estados modernos se enfrenta cada vez más a procesos digitales, a un mundo en el que la interacción con el Internet es cada vez más fuerte y profunda. Pero como bien lo señalas, uno de los rasgos que mejor caracteriza al nuevo modelo jurídico representado por el Estado Constitucional de Derecho es justamente la orientación del Estado mismo a la protección de los derechos fundamentales, al ser esto la piedra angular de un sistema político y jurídico como el nuestro. Así que entre los derechos más relevantes para la permanencia de una democracia como la nuestra se encuentran todos los vinculados con la libre manifestación de las ideas, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a acceso a la información pública, el derecho a la protección de los datos personales, la autodeterminación informativa, en fin. Lo cierto es que hoy en día también nos encontramos frente a un binomio problema que representan las fake news y la posverdad. Si pensamos en los medios de comunicación de cualquier especie y las tecnologías de información como elementos relacionados con la información, construcción y deconstrucción de la opinión pública, su vinculación con la conformación misma de la democracia parece clara, sobre todo si pensamos a la democracia como un sistema o como una organización cuyo sustento se encuentra en la sociedad y en las personas. Hoy, sin lugar a dudas, los medios, las tecnologías de la información han permitido de manera eficaz el financiamiento del pluralismo, la participación de las personas y el fortalecimiento de las condiciones democráticas per se y con ello el ejercicio de libertades y derechos. El gran tema es cuando nos enfrentamos a la aparición de las llamadas fake news, que las fake news en realidad tienen una carga muy importante en una sociedad como la que vivimos y que, como tú sabes, el término fake news ha sido traducido como noticias falsas. Lo cierto es que
no le falta razón a muchos especialistas en la materia cuando ponen a consideración la traducción de noticias falsas y señalan que con esta acepción ya no necesariamente hablamos de noticias con contenido falso que pretenden engañarnos, sino de mensajes que pretenden hacerse pasar por noticias. Sino lo que es una noticia falsa o las fake news no necesariamente es una mentira, pero tampoco es una noticia. Entonces, vista de este modo, y aunque ya no es necesario intentar encontrar falsedades intencionadas o dirigidas y tratar de distinguirlas de errores involuntarios o opiniones, la tarea de detección es más compleja, pues consiste en identificar relatos o narrativas que están en el ambiente público, en donde la realidad, con independencia de la veracidad, está distorsionada. La mentira y el engaño siempre han existido. El punto es que hoy, como nunca antes, en la historia de la humanidad, se ha venido, no se había tenido la posibilidad real ni material de la dispersión que tienen estas grandes expresiones convertidas en fake news. Nunca se había tenido tampoco la extendida capacidad para reproducirlos con el potencial, el alcance de audiencia de millones de personas y en muy poco tiempo. El acceso democrático que ofrecen hoy las redes sociales nos permiten justamente encontrar una posibilidad de manifestación real de nuestras ideas. El asunto es que el acceso democrático que también ofrece hoy la red digital implica al final que cualquier persona pueda generar un discurso narrativa sin mayores filtros y sin pasar por canales establecidos para su distribución. Entonces, lo que sucede hoy en día es que nos encontramos en la ponderación de derechos, en un ejercicio donde la tecnología define a través de motores de búsqueda y algoritmos los contenidos que nos llegan como noticias, muchas veces sin criterios de calidad o reputación detrás, mayores que el respaldo de seguidores, muchas veces generados de modo automático por robots y sin respeto a la veracidad o consideración sobre la profundidad del estudio de respectivo. Por eso, la conversación que hoy tú y yo tenemos es fundamental, porque una cosa es justamente el contenido, los contenidos esenciales de derechos tan importantes y de libertades tan fundamentales en una democracia como la nuestra, versus estos retos que enmarca la red digital en pleno siglo XXI, querida Jessica. Y en este contexto justamente me viene a la mente nosotros como audiencias, porque también hay que destacar que tenemos derecho de las audiencias a tener acceso a información real, verificada y cierta. ¿Cómo podemos advertir nosotros que estamos frente a las fake news o a las noticias falsas? ¿Qué características tienen estas noticias falsas para poder nosotros como audiencia identificar su contenido falso? Es una gran pregunta, Jessica, porque en realidad, en pleno siglo XXI, como sociedad digital, somos en muchos sentidos espectadores flexibles, con visualidad flexible, es decir, nos posicionamos entre lo ingenuo y lo escéptico de un modo estratégico conforme a nuestras visiones y vemos lo que queremos ver en ellas. Esto ocurre respecto de blogs, publicaciones, videos, mensajes pagados, publicidad y propaganda dirigida y perfilada en muchas ocasiones y alineada con fines siempre político, económicos, ideológicos o una combinación de todos ellos. En este contexto hipermediatizado, lograr lo que me estás señalando es de suma complejidad. El problema que se nos presenta lo hace de un mundo dual. Primeramente, la verdad y la mentira conviven en el mismo espacio digital en igual de condiciones para su dispersión. En segundo lugar, con nuestra visualidad flexible, los datos objetivos han perdido impacto y relevancia en la formación de la opinión pública como elementos relacionados con la democracia y que tales circunstancias deterioran, como bien lo señalas tú, y afecta la confianza tanto social como institucional. Y en el centro hay una ironía. El tema de la verdad, la mentira y la posverdad surgida en las fake news se cruza irremediablemente con el ejercicio de la libertad de expresión, que, como dijimos de origen, es un elemento fundamental de las libertades políticas y civiles de las personas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos encontremos frente a una noticia? Acudir a las fuentes, a verificar la información. Tengo la convicción, querida Jessica, de que uno de los antídotos más certeros
eficaces, eficientes, es el acceso a la información pública, que también es un derecho fundamental en pleno siglo XXI. Hoy el Estado tiene la determinación de garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública como una exaltación de las libertades que nos permite, en los contextos conceptual y fáctico digitales que te he descrito, un transparente flujo de información útil, completa, cabal, veraz, verificable y debidamente organizada entre instituciones y ciudadanía. Eso puede ser un método o un antídoto para disipar la niebla que representan las fake news y los efectos en la política de la posverdad. Elementos que exponen a las sociedades a retrocesos y a rupturas en sus instituciones democráticas, como te lo he dicho, por colisión de intereses políticos, económicos o ideológicos. Recordemos el caso de Cambridge Analytica, el caso de el Brexit en Inglaterra o en la Gran Bretaña, el voto al no a la paz en la República Colombiana, o lo que acabamos de ver todas y todos presenciar, las fake news a propósito de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Entonces, credibilidad y legitimidad institucional se logran, como tú bien lo señalaste, a partir de tener un transparente flujo de información útil, completa, cabal, verificable, disponible y debidamente organizada en repositorios digitales e institucionales que cuenten justamente con la legitimidad y la credibilidad a nivel nacional e internacional. En el caso de la pandemia, por ejemplo, pues no acudamos a las redes sociales a saber qué está sucediendo con la evolución de las vacunas. Acudamos a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, a universidades acreditadas en la materia. Identifiquemos siempre la fuente de origen de esa información, evitando justamente esta ruptura en los controles de la misma. Pues bueno, esto realmente me parece muy interesante porque nos está exponiendo que realmente no hay una restricción legal per se, es lo que entiendo, y simplemente, y vaya, muy loable, un mecanismo para la protección de la información a la que tenemos acceso y a la cual podemos tener certeza de la veracidad y de mayor confiabilidad es a través de las instituciones y de la seguridad y la certeza que nos brindan las autoridades justamente del Estado mexicano para tener acceso a información real, oportuna, y que en estos contextos, como bien nos platicaba, no solamente de procesos electorales, sino también de cuestiones de salud, de educación, de diversos temas de política pública que regularmente son temas politizados y que lamentablemente se van en diversas plataformas digitales a través de los famosos bots, que son perfiles falsos, para hacer mayor movimiento de determinados temas, pero tenemos que estar muy alertas porque si bien puede ser un tema muy llamativo o con muchas vistas o muy repetitivo o muy llamado, por así decirlo, tenemos que tener claro entonces que no significa que esa información sea real y que sea auténtica. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660, no le cambien, estamos con Julio César Bonilla, quien es el comisionado de InfoCDMX y también es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces
del Instituto Mexicano de la Radio. El día de hoy estamos, como platicamos en la primera parte de este programa, con Julio César Bonilla, quien es comisionado del InfoCDMX. Asimismo, es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la primera parte de este programa nos estaba platicando sobre el derecho a la libertad de expresión y cómo también se contextualiza en estos temas de las fake news, estas noticias falsas, esta información que se vierte en diversos medios digitales y no digitales, y que la información carece de veracidad y cómo es que se difunde a través de bots, y que los mecanismos institucionales son muy importantes para poder verificar esta información, y más en estos contextos como lo fue la pandemia, los procesos electorales y sin fin de temas, para no politizar y caer en temas tendenciosos con información no verificada. ¿No es así, querido invitado? Es correcto, querida Jessica. Es un tema sumamente interesante y complejo. Estamos hablando justamente de una colisión posiblemente de derechos, pero también de libertades en la red. Mucho se ha hablado sobre la necesidad de regular la red digital con mayor intensidad. Mira, de la poca literatura que hay respecto a el término de fake news, se propone por Gómez Agreda la traducción de falsas noticias, pues no necesariamente hablamos de noticias en realidad con contenido falso que pretendan engañarnos, sino de mensajes que pretenden o simulan hacerse pasar por noticias sin que lo sean, como lo hemos confirmado más de una vez en la realidad. Una fake news así no es necesariamente una mentira, pero tampoco es una noticia veraz, oportuna y fiable. Surge así, como lo hemos venido platicando, un problema. La tarea de la detección de las falsas noticias es más compleja aún, pues consiste justamente en identificar relatos o narrativas con intereses que pretenden influir en nuestra percepción de la realidad con independencia de la veracidad de sus contenidos. En este tema, que también cruza con la producción o creación de desarrollos tecnológicos, como bien lo señalaste, es la tecnología la que define a través de motores de búsqueda, algoritmos o inteligencias artificiales que les incorporan, o sea, qué contenidos les dan a estas noticias. Lo anterior ocurre justamente sin criterios de calidad o reputación, como sí lo hace el periodismo responsable y democráticamente útil a una sociedad democrática como la nuestra. Las definiciones de contenidos referidas se basan simplemente, y tú lo has visto, y me parece que toda nuestra audiencia, en el respaldo de seguidores, muchas veces generados de modo automático por robots sin respeto a la veracidad. Y parece que un personaje público, entre mayor número de seguidores, mayor legitimidad tendrá cuando expone algo. Y entonces esto habla de que las fake news representan toda una transformación en el debate público, de una información que no se crea por diversión o de modo inocente. Su creación y dimensión se vincula con la obtención y dimensión justamente de un beneficio económico, social, político, ideológico. Se trata de datos que buscan generar un efecto determinado al tratarse de información muchas veces, o la gran parte de veces, sensacionalista, cargada muchas veces de apelaciones a emociones, desorientadora y fabricada intencionalmente para tomar la forma de noticias reales con un propósito específico. No hay que confundirnos, las fake news han existido siempre, pero como dice otro gran tratadista, Amorós, el punto es que antes eran los estados y los medios tradicionales quienes tenían más capacidad de creación y promoción de todo tipo de noticias. En la actualidad, sin embargo, la facilidad de producción y diseminación de estas noticias que se han atomizado, querida Jessica, hay que decirlo, esto nos permite que estructuras más pequeñas, y hablo de nosotras, de ti, de mí y de quienes nos están escuchando, sin medida y temor, hagan o generen estas noticias falsas en la red. Hoy con cualquiera de nosotros, cuando genera un tweet o una publicación en internet, genera un TikTok con ciertos contenidos, estamos creando justamente noticias que carecen justamente de utilidad. No digo que sea una conducta permanente, es una conducta real que podemos identificar a lo largo de la historia reciente de nuestro país y del mundo. En este
contexto, por ejemplo, también pienso en la labor periodística, porque realmente todos pueden expresar su derecho a la libertad de expresión sin importar cualquier tema en el contexto de discriminación o cualquier tema que tenga que ver con una expresión por ser migrante, por ser una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, etc., ¿no? Entonces, en este contexto y en el tema para no discriminar y ejercer una verdadera función periodística, ¿cómo es que se puede proteger a este sector sin caer en esta información falsa y que a la vez esto se distribuya de manera errónea? Me parece que el sector periodístico forma parte de las grandes estructuras, de los grandes pilares de nuestra democracia constitucional, como lo planteé al inicio. Y entonces lo que se tiene que generar es un diálogo muy cercano, en donde la coordinación social a través de lo institucional y el periodismo en torno a lo común abone a la construcción de confianza ciudadana que como valor agregado redunde en una mayor participación e involucramiento de las personas en sentido cualitativo y ya no solamente cuantitativo. El periodismo logra y tiene este elemento sustantivo y positivo porque está debidamente anclado en lecturas objetivas de los hechos respecto de lo público. Y eso podría facilitar o solidificar el entramado institucional y social y generar de manera eventual un círculo virtuoso que enfrente a este tipo de rupturas institucionales o sociales creadas por las fake news. En el periodismo tenemos un gran aliado en donde nos corresponde, tanto como sociedad e instituciones, justamente recoger las experiencias en positivo con base en fines que perseguimos como cultura democrática, incluso en el espacio digital para transformarlo en lo material. Distinguir de entrada el tipo de información con la que interactuamos y tener claro los alcances de las mismas y la eventual necesidad de realizar un esfuerzo ulterior de verificación de contenidos publicados en plataformas digitales con ayuda del periodismo. Muchas veces encontramos contenidos digitales, pero también podemos acudir a fuentes periodísticas de alto prestigio que confirmen o rechacen lo que se está diciendo. Entonces, el periodismo también nos ayuda a romper la cadena de diseminación de falsedades al señalar la información falsa como tal y no dejarla pasar pensando que es muy escandalosa por ser creída por alguien. Pues el que la comparte originalmente lo hace sabiendo que alguien lo creerá. Entonces, no se trata de convencer así al que miente con algún interés de por medio, se trata de ayudar a quienes puedan eventualmente creer en la mentira fabricada para dar la apariencia de verdad y enfrentar, insisto, entre autoridades, entre la sociedad y el propio periodismo como pilar central de la democracia, esta distorsión de la realidad. Porque hoy como jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido una herramienta tan poderosa para ejercer las libertades básicas de la democracia, del pensamiento y de la expresión como él es en Internet. Pero hacer una herramienta, es claro que el fin que buscamos con su uso no solo depende de todas y de todos, sino que nos beneficiará a todas y todos por igual. Y entonces tenemos que construir una alianza estratégica, fuerte, poderosa, vigorosa, entre la sociedad, las instituciones y el ejercicio periodístico en serio para hacer frente a estos inconvenientes que generan los asaltos a la realidad vía la posverdad y las fake news. Bueno, en este contexto también me hizo recordar este ejercicio que también realiza Verificado MX, que básicamente, como usted nos explica, se encarga de hacer este cruce de información con las instituciones y con los periodistas y con los diversos medios de comunicación que existen para analizar la veracidad de la información que se nos proporciona a nosotros como audiencia o como usuarios o beneficiarios de la información institucional que se difunde a través de diversas plataformas digitales, ya sea en medios oficiales o no oficiales. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo por el día de hoy, así que yo quería pedirle que por favor nos proporcionara sus redes sociales o alguna forma de contacto para poder tener acceso y tener claridad más en estos temas. Con mucho gusto, querida Jessica. Primero agradecerte una vez más esta oportunidad, que es un debate abierto, que en pleno siglo XXI seguirá dando mucho de
de qué hablar y que agradecerte por esta oportunidad. Te daré Twitter, que es mi cuenta donde estoy más activo y donde interactúo más y subo todo tipo de contenido en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas, combate a la corrupción, periodismo, fake news, etcétera. Es arroba Julio C. Bonilla G. Arroba Julio C. Bonilla G. Y es ahí donde me pueden encontrar, naturalmente, la aplicación móvil del InfoCDMX. YouTube nos encuentran en InfoCDMX, en Facebook en InfoCDMX también, y en Twitter InfoCDMX, y mi personal arroba Julio C. Bonilla G. Ahí estamos para que nos puedan seguir y podamos seguir debatiendo sobre estos temas que hoy en el siglo XXI son de interés para todo el orbe. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerle y pues bueno, comentarles a todas y a todos ustedes que el día de hoy estuvo con nosotros Julio César Bonilla, comisionado de InfoCDMX, quien nos estuvo platicando sobre este tema tan importante que es las fake news y la libertad de expresión, y que ya nos dio este contenido tan importante, sus redes sociales, para tener acceso a toda esta información. Yo soy Jessica Torres, nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces. Asimismo, invitarles nuevamente a escuchar el podcast de este programa. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Cápsula de la semana. El 27 de mayo de 1910 murió Roberto Koch, médico de origen alemán, considerado uno de los fundadores de la microbiología y bacteriología. Estudió e hizo grandes descubrimientos respecto de la identificación de bacterias, como el bacilo de la tuberculosis y el bacilo del cólera. Realizó aportes relevantes en los métodos de cultivo, identificación y control de bacterias en el laboratorio, pues su trabajo consistió en aislar el microorganismo para luego hacerlo crecer en un cultivo puro. Ganador del Premio Nobel de Medicina y del Premio Nobel de Medicina y Fisiología, publicó los postulados de Koch. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.